Hoy te voy a explicar cómo hacer un croquis de una construcción de manera sencilla y que pueda ser entendible para la mayoría de las personas, ya que un problema muy común es que lleguen personas con nosotros o a la obra y que lleven croquis explicando lo que quieren hacer y que definitivamente no se entienda nada. Entonces aquí vamos a ver, a explicar de una manera sencilla cómo puedes hacer un croquis que se pueda entender. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Lo primero que te voy a recomendar es que consigas una hoja cuadriculada, ya que esto te ayudará bastante a no equivocarte tanto en las medidas y a irte un poco más derecho si no tienes buen pulso. Entonces, lo primero que vamos a ubicar siempre es la calle o frente, ya que es muy común que nos traigan croquis en donde no se entiende cuál es el frente, cuál es la parte de atrás, etcétera. Entonces dibujamos la calle. Vamos a suponer que tenemos un terreno de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a ayudar con los cuadros de 7 por 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a decir 7 por 12. Me quedé corto con el tamaño de la hoja. Entonces dibujamos nuestro cuadro. Ya tenemos nuestro terreno. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar la construcción? Vamos a pensar que queremos que esté metida unos 3 metros. Aquí contamos 1, 2, 3 metros. Hacemos una línea tenue, o sea, no le aplanamos mucho al lápiz o pluma. Y vamos a suponer que aquí tenemos un área de 3, 1, 2, 3 por 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, vamos a suponer que aquí está nuestra sala y comedor. Dibujamos un cuadro, como te digo, con línea tenue, no muy repintada. Ahora vamos a suponer que de este lado tenemos 1, 2, 3 metros de la cocina por 2 metros para que aquí nos quede un pasillo. Y vamos a suponer que aquí tenemos una recámara de 1, 2, 3 metros. 3 metros por 3 metros. Aquí, como ves, nos ayuda bastante el tema de los cuadros para que nos queden áreas con medidas proporcionales. Vamos a suponer que aquí es sala, comedor, cocina, una recámara. Y por aquí es un proyecto ficticio, aquí vamos a proponer el baño, que medirá 1, 2 por 2. Ahora, ¿cómo vamos a representar las puertas? Supongamos que aquí está mi puerta principal. La puerta la representamos con una línea y este es el giro de la puerta. Con esto quiero indicar que la puerta abrirá en este sentido, girará así. Y voy a suponer que aquí tengo una ventana. Marco 2 líneas y para diferenciar lo que es la ventana del muro, voy a repintar el muro con una línea más gruesa. Lo mismo haré aquí. Si esta es la cocina, dibujo una ventana y los muros los repinto un poco más. Así, y aquí puedo dibujar una línea más delgada para representar que esta es una ventana y que esta será una puerta. Supongamos que aquí tengo un muro pequeño y la puerta de acceso a la cocina, y aquí también muro cerrado. Entonces este también será muro cerrado porque es el límite con el vecino. Por aquí voy a dibujar la puerta de acceso a mi recámara ficticia, por lo tanto este muro será cerrado. Aquí voy a proponer una ventana
muro cerrado. Aquí puedo proponer otra pequeña ventana. Y vamos a suponer que este es un muro cerrado. Aquí dibujo una puerta para el baño. El lavabo que se representa con esta simbología. Muro cerrado, pinto una ventana aquí. Y aquí puedo dibujar una regadera que se representa de esta manera. Y el sanitario o inodoro que se representa de esta manera. Si le pongo nombres, pues será mucho más fácil de identificar. Aquí le pongo sala, cocina, recámara. Y si quiero diferenciar lo que es el límite de propiedad, lo puedo representar con alguna otra simbología que se diferencie del resto de las líneas. Así, inclusive aunque yo no le ponga medidas, la persona que lo lea podrá interpretar contando los cuadros. O bien, si le queremos poner medidas, 1, 2, 3, 4, 5, esta medirá 5 por 1, 2 por 3. Y esta 3 por 3, 2 por 2,